Bienvenidos, estimados auditores, teleescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. Estamos en un espacio de dirección correcta, pero antes de presentar, tal como lo habíamos manifestado por nuestras redes sociales, tenemos el día de hoy un gran conversatorio, debate entre dos grandes personajes de la política de este país. Me refiero a un ex candidato presidencial y a un ex diputado también. Así que luego los vamos a presentar, pero antes de eso quiero darle agradecimiento a Marion Jara, que está masificando este video en las redes sociales en la medida de lo posible, que estamos con una fuerte censura por parte de Facebook. Dar los agradecimientos también a Alejandro Correa, que es la persona que brinda el soporte técnico para que esto se pueda llevar a cabo. Decirle a nuestros amigos que en la www.radiomiradordelgallo.cl se ha creado un link donde nuestros amigos, siempre cuando quieran y puedan, por supuesto, puedan efectuar sus donaciones para que este medio alternativo se pueda seguir manteniendo en el aire. Dicho eso, vamos a entrar de lleno y a presentar para el saludo protocolar de este gran conversatorio y debate, como lo habíamos mencionado anteriormente, a los dos grandes invitados. Que hay cosas que a ellos los unen, pero también hay cosas que los separan. Nosotros vamos a escudriñar en las cosas que los separan para tener sus visiones y escudriñar un poco en las miradas de cada sector. Primero que nada, saludar la presencia del profesor, ex candidato presidencial y actual presidente nacional de UPA, el profesor Eduardo Artés. Don Eduardo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Esperamos que sea un debate que entregue elementos de análisis, para eso es, ¿no? Y estamos bien en lo personal y también muy bien como Unión Patriótica. Así que... Perfecto, profesor. Vamos de lleno, como dice usted. Así que muchas gracias, profesor, por su gentileza y por estar disponible para esta iniciativa. Por otro lado, también saludar la presencia del ex diputado, ex candidato a senador y abogado Gaspar Rivas. ¿Cómo está, Gaspar Rivas? Gusto en saludarle. Muy buenas noches, Jorge, un gusto saludarte, estar nuevamente en tu programa y por supuesto también un saludo muy afectuoso para Eduardo y para la gente que nos está viendo a esta hora de la noche. Perfecto. Dicho eso, gracias también, reiterar nuestro agradecimiento al exdiputado, abogado Gaspar Rivas, por su gentileza y por estar presente el día de hoy. Mientras nuestros amigos se están conectando, pedirles que por favor vayan masificando y compartiendo este video. Estamos con una fuerte censura, como lo volvemos a reiterar, así que la idea es que este video, este streaming, pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Vamos a entrar de lleno, inmediatamente ya conversamos, digamos, las reglas de la conversación. Hay 15 minutos para desarrollar los temas que van a ser planteados. Son 3 temas importantes y vamos a partir con el primero. El tema de la inmigración. Se está discutiendo actualmente en el Congreso la nueva ley de inmigración, que trae algunas consecuencias, algunos dicen nefastas para el país, otros dicen que es parte de que hay que acoger, digamos, a los inmigrantes en nuestro país. Vamos a pedir las impresiones, porque esto también en cierta medida hay un sector de la ciudadanía que manifiesta que con esto Chile no se encuentra preparado para seguir recibiendo extranjeros, que esto también va a terminar por colapsar los servicios en materia social, vivienda, salud, etcétera. Así que vamos al desarrollo de las ideas y el por qué no. Vamos a partir con el profesor Eduardo Artés. Bueno, es un temazo ya, porque es un tema que dice relación con la gente, dice relación con las personas que no a título, como se llama, festivos, toman una decisión de emigrar, ¿ya? La emigración tiene como fuente, problemas económicos y problemas políticos, ¿no? Ahora bien, la migración que nosotros estamos viendo en los últimos años, tanto de Oriente Medio hacia Europa, como la emigración, los grandes desplazamientos que dan una entre vergüenza y pena, ¿no es cierto?, aquí en América Latina, en dirección, por ejemplo, hacia Estados Unidos, quedando gente muerta en el camino, violaciones, secuestros. O sea, no es algo festivo que la gente se vaya de un lado para otro. No es festivo que desde lo que es Haití vengan oleadas de emigrantes para acá.
y tampoco es festivo de los otros países. Esto tiene causas muy profundas que dice relación con los sistemas sociales y económicos, ¿no? Con el carácter de la economía de esos países que están cautivos e impedidos de desarrollarse de acuerdo a los planes económicos del imperialismo norteamericano. Ahora bien, hay personas que hacen un ruido con el tema de la migración en forma impresionante, ¿no? Ocultando las causas y ocultando también al mismo tiempo quienes motivan en forma artificial la migración. Todos somos testigos como en los últimos decenios, ¿ya? Yo creo que incluso en el último periodo de Pinochet, comenzó una propaganda falsa hacia el resto de América Latina, diciendo que nosotros éramos un país pujante, un país que estaba en desarrollo. Y bueno, aquí Piñera nos decía que somos una isla, ¿no?, de bienestar en América. Inclusive fue a la frontera con Venezuela a plantear lo maravilloso que era Chile, ¿no? Y haciendo entonces una estafa a los pueblos y a la gente que lo está pasando mal por diversas razones en distintos lados. Bueno, también tenía un fondo económico muy fuerte. Aquí los sectores del capital, ¿no?, durante largo tiempo han abusado de la existencia de mano de obra barata, mano de obra que no se sindicaliza, que no participa en la exigencia del pago de todos sus derechos, ¿ya?, para bajar la mano de obra a los chilenos. Y eso, por ejemplo, hay lugares, yo me recuerdo cuando yo era candidato, ¿no?, iba hacia la Quinta Cordillera, San Felipe, Los Andes, Putaendo, Curimón, no sé, todos esos lados, y la gente me decía, mira, aquí vivimos fundamentalmente todo el año de lo que recolectamos en dinero, ¿no?, como trabajadores temporeros. Pero si viene mano de obra baratísima, ¿no?, que no tiene ningún contrato ni nada, se nos complica todo. Pero esto, había una intención, ¿no? Aquí la gente no llega festivamente. Viene porque el sistema social y económico chileno hizo un fraude hacia afuera, inventando que estábamos nosotros muy bien para atraerlo y súper explotarlo. Es verdad que hay sectores que aprovechan la contradicción que se da entre el trabajador nativo chileno, ¿no?, o de los pueblos de Chile, y el trabajador extranjero, para tratar de explicar allí los problemas que tiene el trabajador chileno. Los problemas en salud, en educación y esto, pero eso es falso, es de falsedad absoluta. Inclusive yo creo que es de muy mala intención, ¿no? Porque la verdad las cosas, si hoy día tenemos un promedio de 2 millones de inmigrantes acá, fuera del país, fuera de Chile, tenemos 2 millones y tantos de chilenos que con su familia extendida, si volvieran hoy día a Chile, traerían prácticamente 4 millones. Entonces, no ese es el problema. Tampoco el problema, porque es falso, que con eso va a colapsar los sistemas de salud, de educación y esto y lo otro. No es que vayan a colapsar, lo que sucede es que los sistemas de salud y educación son pésimos para todos, ¿ya? Y no va a colapsar ni es tan malo por la presencia de extranjeros, de trabajadores me refiero, ¿no? Por el contrario, ¿ya? Ellos hacen su aporte, ¿no?, en las cotizaciones y en todo aquello. Vienen a trabajar, a producir. El tema es que no tenemos un país industrializado, porque los recursos naturales y la realidad de Chile daría para que tuviéramos 160 millones de habitantes, por ejemplo. Y no esta cantidad que no sabemos cuántos son, porque Piñera los contó al ojo y no sabemos si son 18 o 19 o 17 millones de habitantes. Son todas las cosas extrañas que pasan, digamos, en esta administración. Pero por otro lado, no debemos nosotros de dejar tener presente que Chile está formado fundamentalmente por emigración. La primera migración que hubo fue de los colonizadores, que todos sabemos cómo vino,
con la espada en una mano y con la Biblia en la otra, sometiendo a los pueblos originarios, masacrándolos, mutilándolos. Y desde entonces la oligarquía se acostumbró a mutilar al pueblo y a los trabajadores chilenos, como fue, ¿no es cierto?, con el levantamiento popular del 18 de octubre, donde hubieron prácticamente 500 compañeros y compañeras con daños oculares, algunos incluso llegando a quedar ciegos. Se mutiló al pueblo indígena, se le cortó la nariz, se le cortaron las orejas, inclusive las cabezas. Después vino una emigración trabajada desde el Estado chileno, ya como república, ¿no?, de europeos fundamentalmente alemanes. 1850 en adelante hasta 1910, ¿no es cierto? Y llegaron oleadas de alemanes, que se le pasaban aperos, tierras arrebatadas a los pueblos indígenas, sobre todo en el Guanmapu, todo lo que es pueblo mapuche. Se le entregaba dinero, porque con eso, como decía Vicente Pérez Rosales y otros personajes de aquella época, se va a mejorar la raza. Íbamos a mejorar la raza. Y se trajo a esos inmigrantes racistas, ¿ya?, que han sido la base, en alguna medida, ¿no es cierto?, de lo que es el racismo actual, de lo que es inclusive el fascismo actual. Pero no contento con eso, ellos continuaron trayendo su familia y haciendo corridas de cerco y engañando a los pueblos originarios, quitándoles las tierras. Esa es una migración que ha venido acá, y de esa no se habla, ¿no? También es necesario tomar en cuenta la migración que ha venido, como el caso de mi bisabuelo, por ejemplo, que vinieron de España. Mi bisabuelo, uno era albañil y mi bisabuela era costurera, y venían justamente a trabajar y arrancando de la monarquía, ya que ellos eran antimonárquicos, ¿ya?, y tenían la cabeza mi bisabuelo colocado a precio, ¿no? Entonces, claramente, este tema del desplazamiento por motivos políticos y por motivos económicos es una cuestión relativamente normal. Y se da porque en sus países de orígenes, ¿no?, existe una superexplotación. Todos sabemos lo que ha pasado en Haití, o al menos deberíamos saberlo. Haití no la han dejado ser una república independiente y soberana nunca. Después de la independencia, que fue la primera república de América Latina, que apoyó con armas, con generales y con dinero a la independencia de toda América Latina, inclusive América del Sur. Estuvieron en Venezuela, en la Gran Colombia, apoyando aquello. Fue refugio también de muchos latinoamericanos, ¿ya? Eso el imperialismo francés y norteamericano no lo perdonó. Y así hizo un Estado fallido, ¿no?, con dictaduras tan crueles como fue la dictadura de Papa Doc, Jean-Claude Duvalier, ¿no?, con asesinatos masivos, ¿ya?, y permitiendo a las empresas norteamericanas y francesas inclusive talar hasta la madera en los bosques, en los cerros, en las montañas, en Haití, para que no naciera una planta, se deslavara totalmente la tierra cultivable como consecuencia de la lluvia. Esa es la realidad. Entonces, hoy día, por ejemplo, cuando aparecen algunos tratando de echarle la culpa a los emigrantes que cada vez van a ser menores, ojo, yo conversaba, por ejemplo, con unos compañeros nuestros en Argentina y nos decían que en el tiempo de Macri, Chile era colocado como el modelo de lo que debería ser Argentina. Hoy día ya no hablan más de Chile como modelo, a partir del levantamiento popular de octubre pasado, ¿no? Y a partir de la forma de hacer la pandemia, aquí tenemos el doble de muertos por el COVID-19 que lo que tiene Argentina. Ojo, y tenemos mucho menos habitantes que Argentina. Entonces, ya no se habla de eso. Entonces se reía este compañero y me decía, mira, ahora los partidarios de Macri miran hacia Uruguay.
Entonces, Chile ya no va a ser esa cosa atractiva. Entonces, las mentiras que dicen algunos, que una vez que se levante el tema, como por ejemplo, o se abran las fronteras, va a venir una oleada a Chile si a Chile no quiere venir nadie. Nadie. Frente a las embajadas o consulados de Bolivia, se juntaron cientos, prácticamente miles, de bolivianos para regresar a Bolivia, ¿no? Frente a la embajada, ahí en la calle Busto, en Providencia, la embajada de Venezuela, ¿no? Hacían filas con carpas los venezolanos para volver. Y hasta el día de hoy, el Estado venezolano, no obstante que tiene vuelos regulares, gratuitos para llevar la gente que ha venido, no alcanzan a llevarse todas las listas que tienen de gente que está volviendo a Venezuela. Entonces, este cuco de los inmigrantes, ¿no? Para echarle la culpa a los problemas económicos, a la crisis económica que tiene el país, es un acto inclusive cínico, mentiroso, de los mismos neoliberales y capitalistas de siempre. ¿Ya? Porque aquí hay una crisis, ojo, antes del levantamiento popular del 18 de octubre, ¿qué sucedió? Teníamos más de 5.000 pequeñas y medianas empresas que quebraron. Así es, cesantía. ¿Cuál es la explicación que nos daba el gobierno o los economistas? Es que resulta que la robótica, ¿no? La automatización, ese era el discurso, recordémoslo. Los que están escuchando lo saben qué era. Esa era la explicación. Después vino lo que llaman el estallido social, no era un estallido es una cosa de un segundo. Este es un levantamiento que todavía está en curso, ¿ya? Y que va a retomar vuelo, ojo, ¿ya? Sin duda que va a ser así porque las contradicciones han ido aumentando. A la semana del levantamiento popular, una cantidad de medianas y pequeñas empresas quebraban porque no tenían ninguna espalda, porque solamente estaban viviendo, ¿no es cierto?, a partir de los préstamos que entregaban algunos bancos, que después tenían que pagarlos 2 o 3 veces, ¿ya? Y no tenían, digamos, líquido para seguir existiendo, ningún ahorro. Entonces, el tema de la emigración y empezar a usar esto como un caballo de Troya para esconder el fracaso absoluto del modelo neoliberal, el fracaso absoluto del capitalismo, y más aún para lanzar una campaña racista. ¿Racista de a dónde? Claro, si aquí se han ocultado a todos los afrodescendientes, se han atacado a los pueblos originarios, ¿racista de a dónde? ¿Qué es eso del racismo? ¿No? Usando esto, ¿no?, para esconder el fracaso del capitalismo, la bancarrota absoluta, un Estado que está absolutamente hoy día liquidado, la corrupción en carabineros sigue y aumenta. ¿Ya? Ustedes ven, Piñera tuvo que echar a 21 generales para tratar de arreglar y quedó peor, carabinero, ¿no? Y el desfalco en las Fuerzas Armadas, en esto, en el Poder Judicial, a donde ustedes miren, ¿ya? ¿Para qué decimos el Parlamento? Entonces, estamos claramente frente a una situación muy compleja, porque quieren usar algunos, ¿ya?, que quieren pasarse de listo, ¿no?, el tema de la migración para explicar el fracaso de todo un modelo. Aquí podrían llegar 20 millones de emigrantes, cosa que nosotros no promovemos por ningún motivo, porque consideramos que el pueblo boliviano tiene que hacer la revolución en su país para defenderse y vivir allí. Y el haitiano lo mismo, todos los pueblos. Así como los chilenos no tendrían por qué ir en oleadas para afuera. Todo el sur de Argentina no tendría por qué estar habitado por chilenos y descendientes de chilenos. No tendría por qué, ¿no? Porque tendríamos que acá tener resueltas las cosas. Claro que estamos de acuerdo en el asilo contra la opresión. Estamos de acuerdo en entregar espacio a la gente que es perseguida, incluso al intercambio cultural, científico, deportivo, de todo tipo. ¿Ya? Nada más extraño a nosotros que estar encerrados. Pero incluso, aunque vinieran grandes cantidades, dado la riqueza que tenemos material en recursos naturales, ¿ya?, dado, digamos, una cantidad de condiciones, Chile podría fácilmente
entonces están ocultando otra cosa y quieren colocar falsamente el problema de la emigración para explicar el problema del hambre, ¿ya? Del hacinamiento, que Mañalich no sabía que existía, porque Mañalich nunca supo que en Chile había hacinamiento. El ministro de Educación actual tampoco sabe que hay hacinamiento, porque él propone, por ejemplo, que se reinicien las clases, ¿ya? Y pone como ejemplo a Dinamarca, lo puso la vez pasada. Y yo me pregunto, sí, señor ministro, hay una pura diferencia. En Dinamarca los cursos son de 10 niños. Yo soy profesor, de 10 niños. Aquí llegan inclusive a 45. Y más aún, señor ministro, fíjese usted que en Dinamarca los niños no viven con los abuelos. Los abuelos viven solos. Entonces, aunque se contagien del COVID, los niños resisten mucho mejor y los padres que tienen más o menos entre 25 y 40 años tampoco le pasa gran cosa. ¿Ya? Perfecto. Entonces, no están ahí. Entonces, se miente una y otra vez. Y lo que sí nosotros, como Unión Patriótica, no vamos a permitir que se use, como algunos lo hacen, ya el cuco de los emigrantes y se ataque a los migrantes para tratar de explicar, digamos, la bancarrota absoluta de un sistema que no merece existir, como el sistema capitalista neoliberal. Perfecto, profesor. Perfecto, perfecto. Adelante, abogado, exdiputado Gaspar Rivas. ¿Quién tiene 16 minutos, 17 minutos para desarrollar la idea y después vengan las contra preguntas entre ustedes? Adelante, Gaspar. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, partir haciendo algunas apreciaciones respecto de lo que decía Eduardo, y después voy a ir de lleno a analizar específicamente el texto de la ley, porque eso es lo que hoy día nos convoca específicamente. Eduardo decía, hablaba respecto del proceso de llegada de alemanes en 1850 al sur de Chile, llevado de la mano con Vicente Pérez Rosales. Hacer ahí una precisión. Eso ocurrió en 1850, efectivamente, y es previo a la llegada de inmigrantes europeos, no solamente alemanes, de otros países, invitados por parte del Estado de Chile, y que son los que ocuparon el Wallmapu, y cuyos descendientes, entre ellos la familia Luxinger, entre otras cosas, entre otros grupos humanos, son los que hoy día están ocupando el Wallmapu. Además, otra apreciación, los inmigrantes, como le dice Eduardo, que llegaron de la mano de Vicente Pérez Rosales, 10 o 15 años antes de del inicio del proceso de la pacificación de la Araucanía, venían como colonos, no como inmigrantes. Hay una diferencia entre el inmigrante y el colono. El colono construye donde no hay nada. El inmigrante viene y vive de lo que ya otros construyeron o de lo que ya otros hicieron. Hay una diferencia. Estos colonos alemanes que llegaron de la mano de Vicente Pérez Rosales se instalaron al sur del Wallmapu, Frutillar, Puerto Montt, Puerto Varas, y no son exactamente los mismos, no los confundamos con aquellos otros inmigrantes que llegaron 15, 10, 20 años después y que son los que hoy día están, comillas, usurpando las tierras del pueblo mapuche. Eso sí es correcto. Hubo una fuerte inmigración entre el año 1865 hasta más o menos 1880, que corresponde a la pacificación de la Araucanía, pero que es mucho más al norte de la colonización alemana con Vicente Pérez Rosales. Después, bueno, otra apreciación. Yo entiendo la postura de Eduardo, la entiendo desde el punto de vista de que yo entiendo que él es internacionalista. Entonces su concepto de entender que el mundo no tiene fronteras, de que todos somos ciudadanos del mundo, desde esa perspectiva yo me puedo desdoblar y entenderla, pero yo no la comparto. Yo desde ese punto de vista soy nacionalista. Para mí, primero Chile, segundo Chile, tercero Chile y cuarto, si queda espacio, Chile también.
Aquí yo no me pierdo. Para un nacionalista, la primera importancia es los ciudadanos de su país. Si vinieron a través de procesos inmigratorios previos a que naciera yo incluso, yo no me puedo hacer cargo de eso, ya son chilenos. Hubo procesos inmigratorios entre 1850 y 1930, en donde llegaron alemanes, españoles, croatas, italianos, árabes también, pero esos procesos se distribuyeron a lo largo de 80 años, no fueron en 5 o 15 años, fueron con llegadas progresivas, no fueron 1.300.000 inmigrantes que aparecieron en 10 años, en una década. Así que son procesos totalmente que no tienen parangón para compararse unos con otros. Y finalmente, y con esto ya concluyo, digamos, las apreciaciones respecto de lo que decía Eduardo, y entro derechamente al proyecto de ley que está del gobierno que está en el Congreso. Yo le recuerdo, aunque Eduardo lo sabe, que yo no soy ni neoliberal ni capitalista, y aún así soy contrario a este proyecto de ley del gobierno de Sebastián Piñera, que lo encuentro sinceramente nefasto para los intereses de los chilenos. Y voy a pasar ahora dentro de lleno a los temas específicos que son preocupantes para los intereses de los chilenos. Yo leí hace bastante tiempo, el año pasado, el proyecto de ley, que ha cambiado bastante poco en el último año, porque no ha tenido mucha tramitación. Es un proyecto de ley que tiene 7 años en el Congreso, es de Piñera en su primer gobierno. Durante el gobierno de Bachelet fue dejado congelado y lo retomó Piñera en su segundo gobierno ahora. Así que ha tenido muy poca modificación. La única modificación, que también es tremendamente preocupante y espero que no fructifique, que es el de una modificación, una propuesta de modificación por parte de sectores de izquierda radical que lo que quieren plantear es establecer el concepto del turismo, laboral, es decir, personas que se apersonan, llegan a la frontera chilena, dicen vengo a trabajar a Chile y el Estado chileno tiene que dejarlos entrar sin ningún tipo de requisito. Eso digamos, es preocupante porque va a afectar a los propios chilenos, porque va a bajar las expectativas del sueldo mínimo y va a afectar a los propios inmigrantes que se van a encontrar con que aquí van a ser explotados por los grandes empresarios neoliberales, que van a estar felices con la llegada de mano de obra barata, y van a lograr que los chilenos que se han esforzado durante décadas, durante mucho tiempo, logrando conquistas laborales, reivindicaciones laborales, que se hicieron con esfuerzo en la calle, a través de dirigentes, hoy día ya no tienen, o podrían no tener ningún valor, incluso hoy día ya no están teniendo ningún valor, porque cuando llega un chileno y dice yo quiero trabajar por el sueldo mínimo, el empleador chileno le dice, mire, si usted quiere trabajar por el sueldo mínimo, entonces váyase, porque tengo un montón de extranjeros que son capaces o están dispuestos a trabajar por menos del sueldo mínimo, no me van a hacer sindicato, no me van a hacer ningún tipo de problema, y usted, como chileno, quiere que yo le respete su derecho a la sindicalización, el extranjero no me va a hacer problema con estableciendo un sindicato. Entonces, ¿sabe qué más? ¿Eso qué significa? Que el chileno empieza a perder las conquistas laborales, las reivindicaciones sociales y laborales que le costaron un siglo, 50 años de obtener, ahora pasan a peligrar, a no tener ningún valor. Vamos derechamente a lo que dice el proyecto de ley de Piñera. Uno, el Estado tiene que hacerles efectivos a los inmigrantes sus derechos sociales hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Esto es el artículo 3, inciso 3, para que nos demos cuenta que esto es efectivo y que no es un invento. ¿Qué significa eso? Hasta el máximo de los recursos públicos disponibles, o sea, hasta reventar el presupuesto público. Eso es preocupante.
en un país en que ni siquiera los propios chilenos, desde hace mucho tiempo, desde hace 20, 30, 40 años, no tenían derechos sociales y ni siquiera podían tener salud y educación digna como corresponde, mucho menos la vamos a tener si aún así sobrecargamos al sistema, donde llegan más personas a tener los mismos derechos sociales y con la salvaguardia de esta ley que dice hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Después, el artículo 9 del proyecto de ley de Piñera dice que la inmigración irregular no va a ser un delito. Hoy día es un delito la inmigración irregular. Al no ser irregular, el mensaje que se le está mandando al inmigrante potencial que quiere venir a Chile es, mire, da lo mismo si usted quiere cumplir o no cumplir la ley chilena, porque si usted viene de manera irregular, no va a ir a la cárcel, no le va a pasar nada, y además los artículos 15 y 17 del proyecto de Piñera le aseguran a usted, inmigrante, sea regular o irregular, que también va a tener derechos sociales asegurados al mismo nivel que los chilenos en materia de salud y educación pública. Es decir, este proyecto es nefasto, el de Piñera, porque está incentivando la inmigración irregular, porque ya el inmigrante dice, ¿para qué me voy a regularizar si no voy a ir a la cárcel? Ya no es un delito. Si incluso aunque venga irregular voy a tener salud y educación gratuita igual que los chilenos, de manera tal que los propios chilenos a uno se le acercan y le dicen, oiga, en el caso mío, don Gaspar, ¿de qué me sirve ser chileno si el inmigrante tiene los mismos derechos que tengo yo? Si el inmigrante, incluso irregular, tiene derecho a la salud y a la educación gratuita, igual que yo, ¿de qué me sirve ser chileno? ¿Para qué me sirve ser chileno? Ahora soy yo el extranjero en mi propio país. Entonces, esas son las cosas cotidianas que le dice a uno el chileno común y corriente en la calle. Otra norma en el artículo 22 del proyecto de Piñera. Resulta que el presidente de la República es el que tiene que fijar la política inmigratoria, según esta ley. Y uno de los requisitos para fijar la política migratoria es determinar la contribución de los inmigrantes al país y la realidad económica y laboral del país. Y resulta que en este artículo 22, en ninguna parte se establece que el presidente de la República tenga que preocuparse o considerar las necesidades o intereses de los chilenos para determinar cuál va a ser la política de inmigración. Además, este proyecto de ley elimina, esto es muy grave para los trabajadores temporeros chilenos, elimina la exigencia de tener por lo menos un 85% de trabajadores chilenos en el caso de los temporeros, cuando la empresa necesita un aumento sustancial de sus trabajadores. Es decir, de a poquito le vamos socavando los derechos que tenían, que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, lograron como reivindicación, en este caso los trabajadores temporeros, que era que el 85% de esos trabajadores fuese a ser chileno nacional. Ahora, cuando la empresa de temporada, el contratista de temporero, necesite un aumento sustancial de trabajadores, va a poder ser incluso menos del 85% de los trabajadores chilenos. Entonces, el tema aquí es a clarificar que este es un proyecto de ley que es claramente perjudicial para los intereses de nuestros compatriotas, de los chilenos. No se trata de un tema de racismo, no se trata de un tema de xenofobia, que en general son utilizadas como palabras policías, es decir, instrumentos políticos de represión a aquellos que van en contra de un discurso políticamente correcto. Es decir, cualquiera que diga, mire, sabe que Chile para los chilenos, o de qué me sirve ser chileno si el inmigrante tiene los mismos derechos que yo, inmediatamente es tachado de o racista o de xenofóbico, como palabra policía, para reprimirlo, para decirle, usted es una persona que es un ser humano de moral inferior, es un mal ser humano, es una persona malvada, es una persona egoísta. Entonces, bajo esa lógica, cualquier disidencia al discurso políticamente correcto de abramos las fronteras de algunos sectores específicos de políticos, incluso en el Parlamento, es inmediatamente tachado como una persona o un grupo de personas malvadas. Y la verdad es que cuando uno analiza lo que yo les he leído,
para ir finalizando, uno se da cuenta que la verdad es que no se trata de esto de sentir que es maldad. Esto es un proyecto que es nefasto para los intereses de los chilenos. Se está haciendo reventar el presupuesto nacional en favor de los recién llegados y postergando 17 millones de chilenos que llevan generaciones aquí. Se les entregan los mismos derechos sociales que los chilenos, que se sienten extranjeros en su propio país. Y al mismo tiempo se incentiva indirectamente por la vía de entregarle los mismos derechos que a los inmigrantes regulares y no establecerlo como un delito, la inmigración irregular, se incentiva la inmigración irregular, porque, reitero, el inmigrante va a decir, ¿para qué me voy a regularizar? ¿Para qué voy a cumplir la ley chilena regularizándome o viniendo como un inmigrante regular si me van a dejar entrar, no voy a ir a la cárcel y además voy a tener, no ni siquiera hacer un delito, además voy a tener salud y educación gratuita igual como si fuera un chileno? Eso, Jorge, creo que estamos justo al tiempo. Sí, perfecto, Gaspar Rivas, abogado Gaspar Rivas. Ahora vamos a ir a las contrapreguntas, pero antes de eso decirle a nuestros auditores y telescuchas que hay un tremendo debate en paralelo en el chat. Tenemos ya casi los 550 comentarios, con una cantidad de gente que lo está viendo este video, masificándolo, así que espectacular este tremendo conversatorio, debate que se está llevando a cabo entre el ex candidato presidencial, profesor y presidente de UPA, Eduardo Artés, y por otro lado, el ex diputado, ex candidato a senador, abogado Gaspar Rivas. Bueno, vamos a las contrapreguntas, estimado Eduardo Artés. Su turno para contrapreguntar algo sobre este tema para ir ya cerrando. Está muteado, profesor. Ahí sí. A ver. Ahora, ¿cómo está ahí? Ya, perfecto. Pero no lo había muteado yo, ¿ah? Alguien por ahí lo muteó. Mira, lo primero que me llama la atención, que Rivas, por ejemplo, ponga la discusión en este proyecto de ley que se está discutiendo, que es de Piñera. ¿Ah? Da lo mismo. Me llama la atención por un problema muy fácil. Y yo le comunico al señor Rivas, ¿no? Que nosotros vamos a aprobar más del 80% el cambio de constitución y vamos a reconstruir el país y vamos a desatar lo que es la convención constitucional, la vamos a convertir en asamblea constituyente. Entonces, el carácter de este país va a cambiar, ¿no? Entonces, toda esta discusión está de más, inclusive debería estar cerrado el Congreso porque no tendría que estar creando leyes para dejar amarrado nada para el futuro. Eso es lo primero, Rivas, téngalo en cuenta. Segundo, usted no puede calificar a otro desde un punto de vista ideológico y al mismo tiempo autocalificarse. Entonces usted dice, usted es internacionalista y yo soy nacionalista. Yo le voy a explicar una cosa, señor Rivas. Yo soy patriota, nacionalista, y eso está unido al internacionalismo. Usted, que es de una cosa estrecha, de un nacionalismo de cartón, de un nacionalismo falso, porque a la hora de defender los intereses del país, ¿ya?, frente al imperialismo y frente al imperialismo norteamericano, sobre el cual usted nunca ha levantado la voz, ¿ya?, es un hecho fundamental para poder declararse nacionalista. ¿Qué es lo que es un nacionalista? Y usted habla de Chile, de los chilenos. Chile, señor Rivas, es un país plurinacional, aunque así la Constitución no lo diga. Y usted no puede tratar de chilenizar a los pueblos originarios, ¿ya? Me llama la atención la defensa que hace de los colonos alemanes, ¿ya? Dice, no, es que vinieron los colonos alemanes, fue el Estado chileno que los trajo. Ojo, y dice, a donde no hay nada, por eso eran colonos, iban a tierra que no había nada. No, señor, todas esas tierras estaban habitadas por habitantes, por los pueblos originarios, ¿ya? Y a ellos pertenecía. Entonces, cuidado con esto, con este juego de palabras. Y sobre el tema de los derechos sociales. ¿Qué es eso? O sea, un habitante que está aquí en Chile, ¿ya?, a la hora de tener un hijo, le va a preguntar usted, ¿cómo se llama la nacionalidad? ¿Ya? Para saber si tiene derecho a ocupar la cama para
poder tener un niño. Fíjese que una vez yo estuve en Argentina, en Buenos Aires, me enfermé, fui a un hospital público, ni siquiera me pidieron la cédula de identidad, después al final me la pidieron y daba lo mismo. Y daba lo mismo. ¿Ya? Entonces, esta forma de jugar y para tratar de hacer un nicho político, un nacionalismo de cartón, falso, ¿no? Nosotros no estamos porque se abran las fronteras y lleguen millones de personas. Ojo, no se preocupe, señor Rivas, no van a llegar. Chile es un desastre económico y social. Y por lo tanto no van a llegar, ya no es un faro en el mundo que está, como se llama, complicado. ¿Ya? Entonces, todas esas concepciones nacionalistas de un nacionalismo que sabemos todo para dónde apunta, ¿no? Que apunta, digamos, a impedir y a ocultar la lucha de clase y las contradicciones que están en el seno de nuestra sociedad, ¿ya? Usando y abusando de que todos somos chilenos y por lo tanto tenemos que resolver esto sin maltratarnos entre nosotros, ¿ya? Y con lo cual solamente se salva a los mismos reaccionarios y supercapitalistas que usted a veces en un discurso neofascista, ¿no? Porque eso es, y no me venga a hablar a usted aquí de lenguaje policial, ¿ya? Porque los que siempre han estado al lado de la policía y de donde ustedes se nutren son ustedes, ¿no? Porque cuando hicieron esa marcha picante que hicieron desde Plaza Dignidad, que así se llama ahora, ¿no? Para que usted tenga en cuenta, ¿ah? Esa marcha picante que hicieron hasta por acá, ¿cómo se llama? El Parque Almagro, no sé a dónde ahí, ¿ya? Eran más los carabineros que los venían protegiendo que ustedes. Ustedes no representan nada y se llena la boca con expresiones, somos nacionalistas y usted es internacionalista. Usted quiere destruir el país, quiere entregarlo, ¿no es cierto? Poco menos que al comunismo. ¿Cuál comunismo, estimado amigo? Puede que sea el comunismo chino, ¿ya? Porque a lo mejor la ruta a la seda nos va a llegar a Chile, ¿ah? Y vamos a tener que hacernos la cirugía estética, ¿ya? Tenga cuidado, señor Riva, ¿cómo se llama? En calificar, ¿ya? Porque yo lo puedo calificar y con mucha justeza, ¿ya? Perfecto, profesor. Vamos a los descargos para cerrar el tema de la inmigración con el exdiputado Gaspar Rivas. Tiene sus 5 minutos, Gaspar. Bien. Bueno, qué manera de hablar. Bueno, parece que viene con ganas de pelear Artés. Yo le dije Eduardo, pero él me llama Rivas, entonces yo le voy a decir Artés. Mira, Artés, ¿te acuerdas cuando estabas en la embajada venezolana mandando a la cresta a los venezolanos antichavistas? Ah, no, ahí no había inmigración. Ahí no había inmigración. Ahí tenían que irse todos los imperialistas, antichavistas. Entonces, o sea, si a mí me dijeron que íbamos a venir a un debate entre caballeros y sin descalificaciones, yo no descalifiqué a nadie. A mí no me vienen a tratar así, oye, mira Rivas. No me vienen a tratar así. Yo vengo a hablar de un proyecto de ley. Y si este señor aquí viene a decir que ellos se van a generar como una asamblea constituyente, se van a tomar el poder, como si esta cuestión fuera la Revolución Francesa, no sé de qué carajo estamos hablando aquí, porque aquí hay un itinerario, le podrá gustar, no le podrá gustar, pero aquí hay un itinerario y hay una institucionalidad. Ahora, si ellos quieren hacer cuestiones al estilo leninista, eso es asunto de ellos. Y respecto de la marcha picante, viejo, si nosotros tuviéramos viejito Artés, o viejito lindo, no porque seas mayor que yo, sino que, viejito, amigo mío, Artés, si nosotros tuviéramos la logística, el aparataje que tienen ustedes hace 40 años para sacar gente a la calle, habríamos sacado 100.000 personas. Lo que pasa es que no lo tenemos. En este país, los dos únicos grupos que tienen ese aparataje, viejo, son la izquierda radical y los protestantes, los evangélicos. Y nosotros no somos ni evangélicos ni izquierda radical. Por eso no podemos sacar gente. Pero si fueras a hablar con la gente común y corriente, como los chilenos común y corriente, y dejaras el relato ideológico, viejo, te darías cuenta que la gente está choreada, al igual como está choreada del abuso neoliberal, y yo no soy neoliberal, ¿eh? Para que te quede claro, no soy neoliberal, así como la gente está choreada del abuso neoliberal, también está choreada de muchas cosas, porque hay una cosa que es bueno que la izquierda sepa,
ustedes están convencidos que si se marcha es una cosa que está de acuerdo con el pueblo. Si no se marcha, quiere decir que el pueblo no está de acuerdo con ello. La gente está choreada de la delincuencia, a los cuales la izquierda protege, al lumpen que roba. Y sin embargo no hay ninguna marcha contra la delincuencia. La gente, Chile no se levantó a favor del aborto libre y sin embargo está lleno de marcha a favor del aborto libre. Entonces, dejemos con ese chistecito, con esa falacia de venir a decir que lo que se marcha es lo que la gente quiere y lo que no se marcha, entonces, por si no se marcha, porque el pueblo no lo quiere. No es así. Y entre otra cosa además, no se llama Plaza Dignidad, se llama Plaza Baquedano. La que le puso Plaza Dignidad no es el pueblo, ni la derecha ni el pueblo. Es un grupo específico de radicales de ultraizquierda que se apoderaron de la rabia de la gente y trataron de meter su propia agenda globalista, internacionalista, trataron de meterla, y una de los temas de la agenda globalista es el multiculturalismo sin fronterista. Y tú sí eres, Artés, sí eres internacionalista, pues viejo, sí, proletarios del mundo unidos, dice Marx. Eso es internacionalismo. Tú crees en la patria grande, yo no creo en la patria grande, viejo, yo creo en Chile. Y no me vengas a decir que nacionalismo de cartón, el mío es nacionalismo. Ustedes se disfrazan de nacionalistas en Unión Patriótica porque saben que si van a las poblaciones y le dicen a los chilenos, viejo, Chile no es un país, es una región de un país más grande que se llama Latinoamérica, y le dicen, la bandera es un trapo teñido de colores, de blanco, rojo, y le dejaron un poquito de rojo y azul, y le dejaron un poquito de blanco, la gente, la propia gente humilde, trabajadores, los van a sacar a patadas de las poblaciones, porque la gente ama su patria, ama la bandera, ama sentirse chileno, así como un venezolano amará sentirse venezolano y amará su bandera, un colombiano, un argentino. Existen las nacionalidades, aunque les duela. Las fronteras las crearon los seres humanos y se necesitan, son necesarias, y la gente defiende sus patrias, defiende sus identidades, por mucho que ustedes las quieran disolver. Yo no inicié este intercambio en este tono. Yo no lo inicié. Yo fui respetuoso, fui un caballero y me referí por nombres. Pero si a mí me tratan así, yo no voy a venir a aguantar que me vengan a pisotear. Eso sí que no. Perfecto, abogado Gaspar Rivas. Bueno, la verdad que esto es parte del acalorado conversatorio que se ha transformado en verdadero debate. Decir que en las redes sociales, la verdad, también está que arde, porque tenemos más de 240 personas en línea y más de, ya acercándonos a los 600 comentarios, que, por qué no decirlo, está bastante entretenido el debate también en las redes sociales. Bueno, vamos a pasar de inmediato al segundo tema que queremos tocar esta noche, que es el tema de la delincuencia. Y esto también quiere decir, en cierta medida, a ver, hay sectores, el día de hoy específicamente, finalmente se enterró el cuerpo de Ámbar en Villa Alemana. Sabemos lo que le pasó, digamos, y cómo la justicia, en cierta medida el sistema judicial o el Estado fallaron en este tema por haber liberado a una persona que en realidad por un beneficio carcelario accedió. Sin embargo, eso implicó en cierta medida, estimados amigos, que se entablara nuevamente, por una parte, la ciudadanía, el tema de la pena de muerte. Quisiera saber la opinión de don Eduardo Artés, profesor, ¿qué le parece a usted esta medida? Mira, sí, pero antes de eso te quisiera decir una cosa. Yo no, ¿cómo se llama? No entro en esa discusión al grado de lo descalificativo, porque no me llegan, ojo, no me llegan, ¿cómo se llama?, los descalificativos como que haga arriba, ¿ya? Y que él se autoproclame como el nacionalista y antiglobalista, ¿ya? Lo cual es una barbaridad, porque nunca lo escuché hablar contra el globalismo, ¿no es cierto?, cuando era el imperialismo norteamericano, que gritaba a todo ritmo que ya no habían fronteras, que era el momento de un mundo global, que era un mundo sin fronteras, y nosotros defendíamos los derechos a la autodeterminación de los pueblos como lo defendemos ahora, ¿ya? Y cuando hablamos de nacionalismo, hablamos de una patria grande aquí en Chile, plurinacional, porque en Chile hay varias naciones, desde la nación aymara, Rapa Nui, mapuche,
y los criollos, y podríamos seguir. O sea, cuidado con aquello, entonces, para no deformar. Y eso de viejito, bueno, yo diría, mira, señorito Rivas, porque eres Rivas, ese es tu apellido. Lo demás, ese gusto que tienen los oligarcas de que los nombren, que le nombren sus dos nombres y luego el apellido, ¿ya? No va con nosotros. Perdóname, pero yo tengo otra cultura que no va por ese lado, ¿ya? Y no es el problema. Mira, yendo al tema de la pena de muerte. 12 minutos, profesor, le quedan. Adelante. Ya, yendo al tema de la pena de muerte. Bueno, el tema de la delincuencia, ¿no? Y todo esto es consecuencia también de un sistema que no da respuesta en nada. Es un sistema que solamente va hacia lumpenización del conjunto de la sociedad. Aquí caen en acciones delictuales, desde los de cuello corbata hasta en el pueblo, ¿no? Donde el individualismo es el centro de todo. Lo que importa son mis sueños, mis intereses, ¿no? Y no importa un cuesco lo que le suceda a los demás. Y por lo tanto, si yo tengo intereses perversos, los voy a llevar hasta el final porque es mi derecho, ¿no? Esa es la estupidez de algunos muy, digamos, neofascistas, digamos, que plantean como la libertad individual por encima de todo. Aquí hay un problema social. La primera libertad es social, ¿no? Como comunidad, ¿ya? Todos los habitantes del país tenemos que tener una protección y una forma de relacionarnos entre nosotros. Y esto no lo vamos a encontrar en el capitalismo. Claramente, el sistema judicial, carcelario, ¿ya? No da cuenta, ni puede dar cuenta del fenómeno, ¿no? De la delincuencia que hay en el país. No puede darlo porque se alimenta de él, vive en torno a él, es consecuencia también del mismo. Nosotros estamos por un sistema carcelario, por un sistema que reprima, ¿no es cierto?, lo que es la delincuencia, a partir de la reeducación, a través del trabajo, entonces de volver a entregar a la sociedad el daño que se ha hecho, ¿no? No a través de otras cosas, y colocamos en el centro un carácter reeducativo, ¿no? Y en los casos, por ejemplo, todos estos asesinos de lesa humanidad, que algunos están muriendo de viejito, ¿no es cierto?, ahí en una cárcel de 5 estrellas, ¿ya? Debieron haber, digamos, pagado con su vida la cantidad de vidas que ellos cegaron. Nosotros, por lo tanto, en un gobierno democrático popular que va a defender no solamente la frontera, sino que la soberanía real del pueblo, claro que nosotros vamos a aplicar la máxima pena posible, y si es necesario inclusive la pena de muerte, contra los grandes narcotraficantes, ¿no? Contra todos aquellos que hayan tenido actos y ¿cómo se llama?, y crímenes de lesa humanidad. De eso ninguna duda. Pero entregarle a este Estado fallido, a este Estado corrupto, que hace montajes en el sur contra el pueblo mapuche, que hace diferenciada la aplicación de su propia ley, ¿ya?, frente a un poblador, a un joven poblador, y frente, como se llama, a un hijito de su mamá y papá, como por ahí hay un delincuente, como se llama, que trató de matar a su padre, ¿ya? Cuando hay una justicia diferenciada, entregarle a este Estado la facultad de la pena de muerte es una barbaridad. En el nuevo Estado, en el nuevo Chile, que sí queremos nosotros, y aquí no me vengan a hablar de respeto a la ley, porque la ley, ¿ya?, lo hacen los sectores dominantes en su beneficio, ¿ya? Y claramente cuando no les sirven la pasan a llevar. Eso pasó con el golpe de Estado en 1973, que ahora el 4 de septiembre vamos a conmemorar el 50 aniversario, ¿no es cierto?, del triunfo de Salvador Allende y de ese gran impulso por desarrollar este país en forma soberana e independiente, verdaderamente patriótico y nacional, verdaderamente, no falso, no buscando, como se llama, una triquiñuela para esconder lo que realmente se es.
Claro que nosotros estamos, digamos, por un sistema carcelario de nuevo tipo. No estas cárceles que son verdaderas lugares donde o te conviertes en más delincuente o mueres en el intento. No, queremos nosotros cárceles que realmente reeduquen. Y una vez que el individuo que haya cometido tal o cual delito haya cumplido con su pena, el Estado tiene que continuar con él, trabajando e integrándolo a la sociedad. Y no como lo hace ahora, que lo deja parado a la salida del recinto carcelario, ¿no es cierto? Y arréglate como puedas. Entonces anda nuevamente a delinquir para poder comer y seguir viviendo la vida que tenías antes. Claro que nosotros estamos por la refundación de Chile. Y la refundación de Chile, patria nueva, popular y socialista, va a significar, ¿ya? Aunque le duela a quien le duela, ¿no? Un nuevo sistema carcelario va a significar también, ¿ya? Una justicia distinta, bajo control popular, porque hoy día la justicia, bueno, ya vemos lo que pasó con los camioneros, verdaderos mafias de delincuentes, borrachos, digamos, ¿no? Me estoy refiriendo a los dueños, ¿no es cierto?, de los camiones, cómo hicieron verdaderas bacanales en la calle, y el Estado, el ministro del Interior, y todo lo permitió, hasta con prostituta, en pleno toque de queda, ¿no? Bailando, tomando, haciendo asado. O sea, aquí la delincuencia ha llegado a niveles increíbles. Y eso es delincuencia, ¿ya? Y ahí sí que no se hace nada. ¿Cómo se llama? Las poblaciones. El nivel de, ¿cómo se llama?, de droga es increíble. Ustedes vean cómo son los funerales de los narcotraficantes. Vean cómo son. Y cómo Carabineros los cuida ni interviene. Es gravísimo. Pero a la hora que tú sales a exigir un semáforo en una esquina porque ahí constantemente atropellan a niños en la población o a ancianos, ¿ya? Y te toman la esquina y pones ahí lienzos, banderas, llega a los 5 minutos las fuerzas especiales y no te tratan de buena manera, ¿ya? Y sin embargo, el narcotraficante, bueno, está de luto y habrá que acompañarlo, y los otros van con armas, disparan, tiran fuegos artificiales, hacen un circo impresionante y nada, no pasa nada. Aquí, para que ustedes sepan, algunas poblaciones que son calificadas como de alto riesgo y de mucha delincuencia, es consecuencia de un Estado. Por ejemplo, voy a decir con nombre y apellido, la población de Alegua, una población combativa que en un momento determinado se construye, ¿no es cierto?, de carácter de emergencia. Lleva como 60 años, fíjate, en emergencia. Sí, 60 años, ¿no? La misma construcción, quedó todo instalado allí, ¿no? Y fue en el fondo ir a botarlos, ¿no? Y no hubo ninguna atención del Estado. Ninguna. Y después viene, bueno, mira, han tenido que caer en la delincuencia, ¿ya? Son delincuentes, y antes eran obreros que luchaban por sus derechos, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado el momento de decir las cosas como son. Aquí tenemos un país que está quebrado desde un punto de vista institucional. Necesitamos una asamblea constituyente, una nueva constitución, y vamos a desamarrar todos los acuerdos truchos que llegaron el 15 de noviembre a espalda de la mayoría, ¿ya? Porque el 25 de octubre y el 26 vamos a ir a la calle con las banderas que instalamos en la calle. Fuera Piñera, asamblea constituyente. Eso va a significar el 80% o más de apruebo que vamos a tener, ¿ya? Y aunque no diga que es vinculante en el papel, va a ser vinculante en los hechos. Porque así la gente lo ha exigido, ¿ya? Y van a tener que correr el cerco y van a tener que llegar a nuevos acuerdos, a permitir que el pueblo, digamos, realmente tenga una expresión, porque necesitamos nuevas leyes para ver el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico no es una cosa menor en Chile, no es una cosa menor. Aquí no se consume 1 kilo de cocaína, ¿ya? Aquí se consume cantidades, hay poblaciones enteras que están con el flagelo de la droga. ¿Por dónde entra eso? ¿No hay autoridades cuidando la frontera? ¿Ya? Es una pregunta que toda persona con un mínimo sentido común se plantea.
entra, digamos, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible? ¿Ya? Cualquier persona que ha salido del país sabe cómo a uno le revisan hasta los zapatos. O a lo mejor a algunos nos revisan más que a otros. ¿Ya? Pero lo cierto es eso. Y sin embargo, aquí hay toneladas de droga que se trae de afuera. ¿Ya? Alguien, algunos, quizás bastante, no sé, miran para el lado, o son parte del negocio también de la droga, o hay un interés también, ¿por qué no?, tener al pueblo adormecido, tener al pueblo embrutecido, ¿no?, para impedir que éste vea la solución de todo en la organización y en la lucha y en la superación social, y no como lo ve ahora en ¿cómo se llama?, buscar la satisfacción personal, el drogarse, el evadirse de los problemas sociales y económicos y evadirse de asumir la responsabilidad que el pueblo chileno, aunque al señor Rivas no le guste, la hemos asumido durante años, porque aquí el pequeño espacio de democracia que existe, señor Rivas, fue porque luchamos contra la dictadura militar fascista, ¿ya?, a la cual en su momento usted apoyó. Perfecto, profesor Eduardo Arte. Vamos con los 15 minutos del ex diputado y abogado Gaspar Rivas. Adelante, Gaspar. Gracias, Jorge. Bueno, vamos al tema de la delincuencia, el tema de la pena de muerte. Hoy día, para algunos sectores políticos, específicamente de la ultraizquierda, así como para la ultraderecha, para señores como el señor Kast, un delincuente que te roba corbata en cuello, como los que se coluden por los pollos, por el confort, por un montón de cosas, son emprendedores, son generadores de ¿cómo se llama esto?, de crecimiento económico, y son generadores de empleabilidad, así como para señores como el señor Kast, ultraderechista, son eso. Para gente de la ultraizquierda, el delincuente que te roba pistola en mano es una víctima de la sociedad. Entonces, también hay que enseñarle al chileno que ahora, cuando se te meta un delincuente a la casa, y no me refiero a las casas de los Barnechea, Vitacura o la de eso, Chicureo, sino que cuando se le meta a la casa a un chileno común y corriente, que es al menos el que a mí me preocupa, los ricachones se defienden solos, hay que enseñarle a ese chileno, que ya está hasta las recachas con los delincuentes, que no se le metió a robar a la casa un delincuente, no lo asaltó un delincuente, lo asaltó una víctima de la sociedad. Y él, como chileno, que fue asaltado, debería hacerse un mea culpa, porque él también tiene parte de culpa, porque es parte de la sociedad que obligó a ese pobre víctima de la sociedad a ir a delinquir, lo obligó a meterse a su casa a robarle. Así que él debería ser el que debería ir a la cárcel, desde ese pensamiento. Pensamientos como el del señor Kast, pensamientos como de ultraderecha y pensamientos de ultraizquierda. Nadie aquí ha tenido los cojones en este país, nadie, para poder decir: hay dos tipos de delincuentes, y son los dos elementos de descomposición social y son basura. Los delincuentes que roban corbata en cuello, amparados por el sistema de mierda neoliberal que tenemos en este país, que destruye y explota a los chilenos, y los delincuentes que roban pistola en mano, creyendo que tienen un boli, una especie de bolita, como se usaba antiguamente en la pinta, porque son víctimas de la sociedad, porque no tuvieron más oportunidades. Yo invito a todas esas personas que creen en las víctimas de la sociedad a que hagan el ejercicio de entrar a YouTube y pongan en YouTube "flight chileno linchado", y se van a dar cuenta cómo la gente les escupe su odio y su rabia a esos delincuentes. Así como se los escupe, y muy bien que se los escupa a estos delincuentes de mierda, corbata en cuello, se los escupe en la calle también a este lumpen que anda robando. Y no son rubiecitos de ojos azules, de Chicureo, de la dehesa, o que hablan con la papa en la boca, o así, no.
es gente común y corriente, son chilenos que les dicen, y disculpen el chilenismo, hueón de mierda, yo me levanto a trabajar, hueón, y tú robando, conche tu madre. Estoy citando exactamente lo que dicen los chilenos, en chileno, perdón, en chileno lo estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque ese chileno trabajador de clase humilde no reconoce que esa persona que está, de ese lumpen que está robando, viene de la propia clase trabajadora, sí, pero es un traidor a su propia clase, es un desclasado, porque la clase trabajadora se define justamente por eso, por ser trabajadora, no ladrona, no ladrona. Nadie roba por necesidad se parten el lomo los trabajadores trabajando en este país en donde una dictadura de mierda, como la de Pinochet, a la que si yo apoyé fue hasta los 15, 18 años, señor Artés, cuando no sabía un carajo de la vida, así que no me vengan a decir que yo apoyé a Pinochet. Hago un paréntesis. Los milicos que están en Punta Peuco me importan un carajo a mí. Me dan lo mismo si se mueren mañana o en 100 años. A los únicos que le interesan los milicos de Punta Peuco son a los izquierdistas allendistas que los detestan y a los pinochetistas derechistas que los aman. Aparte de eso, al 99% o 95% de los chilenos, y me incluyo, nos importan un carajo los milicos de Punta Peuco. Vuelvo nuevamente a lo mismo, al tema de la delincuencia. Comparto lo que dice el señor Artés respecto de que tenemos que cambiar las cosas porque efectivamente es un sistema económico de mierda. Pero eso no justifica tampoco, porque si así fuese, todos los pobres tendrían que salir a robarle a todos los ricos, y no es así. La lógica izquierdista de la víctima de la sociedad que no tiene oportunidades se le viene abajo al izquierdista cuando encuentra un solo pobre trabajando y no robando. Y son millones los pobres que trabajan, son muy pocos los pobres que roban, son desclasados, traidores a su propia clase, que son rechazados por los propios trabajadores, y esto te ha quedado grabado y es posible verlo en YouTube. Nosotros consideramos, o al menos yo considero, que también en Chile se tiene que hacer una revolución, de un carácter similar, pero con diferencia del señor Artés. Yo abogo por un Estado, un nuevo Estado de carácter social, nacional y popular, que en materia de delincuencia genere centros de rehabilitación pública, donde no vayan a centros de vacaciones, sino que vayan a trabajar y a estudiar y a trabajar, a pagar su estadía allí, no con los impuestos de los chilenos, sino que a trabajar con su trabajo, para que aprendan el valor de un día de trabajo honrado. Y el tipo que entra sin saber leer y escribir sale con su cuarto medio. Y el tipo que entra con su cuarto medio, el que delinquió, que entra con su cuarto medio, sale con título universitario o con título técnico profesional. Y deja de ser un elemento de descomposición social para ser un elemento de aporte. Y yo, sinceramente, apoyo hoy día la pena de muerte para degenerados asquerosos, como el inmundo asqueroso que mató a Ámbar, o el ex carabinero que mató a Norma Vázquez, al femicida. Esos huevones deberían estar en un paredón. Y yo sueño con el día, sinceramente, sueño con el día en que también además al paredón vaya no solamente el que asalta pistola en mano, sino que también el que roba pistola en cuello, perdón, el que roba corbata en cuello. Tenemos que tener una ley que establezca un delito de lesa patria. Por ejemplo, para aquel gobernante o político que a sabiendas privatice los recursos naturales de nuestro país. Eso es un crimen de lesa patria, es una traición a la patria. Lo que se hizo desde el año 80 hasta el día de hoy, privatizando los recursos naturales de los chilenos, eso es una canallada. Y ese día, yo espero que llegue un día en que también tengamos en el mismo paredón a un lumpen que mató a una abuelita por robarle, estoy hipotéticamente hablando, en el mismo paredón frente al pelotón de fusilamiento, a un traidor a su propia clase trabajadora, a un lumpen que mató a una abuelita por robarle su pensión, y al lado a un político que privatizó un recurso natural, o bien
a un mega empresario que se coludió para cagarse en los chilenos, o que adquirió a precio de huevo lo que el político corrupto le privatizó en sus manos. Ese día vamos a tener una verdadera justicia en este país, cuando se aplique efectivamente una justicia igual para todos, en donde al paredón le tengan que tener miedo, tanto el lumpen que asalta, que roba pistola en mano, como el ricachón, el magnate neoliberal o el político corrupto que sirve, que es monigote de ese magnate neoliberal, que ambos se cagan en el pueblo. Creo que estoy listo. Estoy listo, Jorge. Perfecto, abogado Gaspar Rivas. Vamos a los 5 minutos. Sí, a los 5 minutos, profesor Eduardo Arte. Eso, gracias. No, mira, yo quisiera señalar... No lo muteamos, profesor, no lo muteamos. Mira, yo quisiera plantear una cosa, uno tiene que tener buena memoria. El señor Rivas ya fue diputado por Renovación Nacional. Y Renovación Nacional, igual que la UDI, ¿ya? Eran partidos absolutamente pinochetistas. Y para ser diputado, para ser candidato, para ser promovido en aquello, había que estar con esa línea. Digamos, los hechos son los hechos, y uno no puede decir, mira, cuando era muy chico me gustaba Pinochet, pero después no. Él fue diputado por un partido que orgullosamente sostiene la herencia de Pinochet. Así de sencillo, ¿no? No es cualquier cosa. Y no hace mucho tiempo atrás. Eso es uno. Dos, es cierto, ¿no es cierto? A los trabajadores son doblemente asaltados. Lo asalta el patrón, lo asalta el Estado, ¿no? Que obtiene la mayoría de sus recursos a partir de este impuesto, ¿cómo se llama? Como es el IVA y otra cantidad de cosas, ¿ya? Y cuando llega y se baja del metro o del bus, lo asalta el lumpen, ¿no? Que es un sector que está, ¿cómo se llama?, degradado absolutamente. Y claro que no se puede ser tratado, ¿ya?, de otra manera que con la propia justicia popular que el propio pueblo pide. Pero aquí hay un problema que es muy simple, estimados oyentes o televidentes, los que están siguiendo la transmisión. Yo me recuerdo, ¿no?, haber estado antes de lo que es el golpe, porque como dijo Rivas ahí, ¿no?, dijo viejito. Sí, yo tengo mis años, a mucho orgullo, ¿ya? Y cada arruga y cada cana que tengo, ¿ya?, no es cualquier cosa, ¿ya? Eso es lo primero. Yo me recuerdo haber estado en tomas de terreno antes del golpe de 1973 y en algunas tomas después del golpe incluso, ¿ya?, en la cual no había delincuencia, porque los propios pobladores no permitían que ingresara ni carabinero, ni que se robara. Por ejemplo, lo que era la Nueva La Habana, ¿ya?, las puertas de las casas estaban abiertas, ¿ya?, y no se permitía, por ejemplo, tomar cerveza. Yo me recuerdo haber visto, había una ley seca dentro del campamento, ¿no? Java, porque en esos años había una java así, de madera, no sé cuántas, 24 cervezas traídas cada uno, haber colocado una java al medio y haber hecho tirar una por una la cerveza a través de una asamblea popular de todos los habitantes. Porque aquí el problema fundamental para que exista realmente una justicia tiene que ser una justicia popular con la integración del pueblo a la justicia. Aquí no es un problema de abogados, no es un problema de expertos, como dicen algunos. Es un problema cómo se empodera a la gente y asume la dirección en sus manos de sus problemas. Y lo asume en forma organizada, no como una cosa individual o de sacarse la rabia nada más. Porque ahí se pueden llegar a aberraciones horribles. Pero sí en forma organizada. Y claro que estamos nosotros por la reeducación. Y claro que estamos también por el castigo más feroz, más fuerte a los crímenes. Y cuando yo hablo crímenes de lesa humanidad, porque es así. Aquí, en el levantamiento popular, que no fueron 4 personas que la izquierda o la ultraizquierda, como dicen algunos, yo no me considero de ultraizquierda porque si no estaría en la montaña, estoy aquí hablando con ustedes, ¿ya?
¿cómo se llama? Tenemos la capacidad de ¿qué? De hacer marchar 8 millones de personas en el país. ¿Qué culpa tengo yo que otro tenga una capacidad ya de 20 personas? Es un problema aparte, ¿no? Pero claramente aquí han habido crímenes que se cometieron en el levantamiento. El otro día fui a ver a un poblador en Buin, ¿no? A Mario Acuña, que está totalmente inmovilizado, en cama, ¿ya? No puede ni siquiera hablar, ¿ya? A partir de la paliza que le dio Carabinero. Allí está, postrado, ¿ya? Y ni siquiera hay nada, mira, no se sabe quién fue, cuál carabinero fue, no, es una cosa que, digamos, el tiempo lo dirá. Ese es un crimen, ¿ya? Como todos los crímenes que se han cometido, por ejemplo, contra el pueblo mapuche. Estamos llenos de crímenes en este país, ¿ya? Porque una de las cosas increíbles de este Estado ha sido siempre mutilador, ¿no? Ha castigado y ha presionado con la mutilación absoluta de la gente. Por lo tanto, mira, los trabajadores somos asaltados 2 veces, como decía, por la patronal, por el sistema, por el Estado, porque este Estado no es de los trabajadores, ojo, no vengan con esa cosa aquí, la unidad en torno al Estado, nosotros estamos tras otro Estado, un Estado popular, democrático, en la cual las fuerzas reaccionarias no van a tener cabida. El verdadero nacionalismo, unido, digamos, a la que es la construcción de una patria nueva, sí va a tener un espacio, y todo el espacio del mundo, pero no aquellos que quieren usar, ¿no es cierto?, el título de nacionalista para esconder o para colocar de contrabando una posición capitalista, y que niegan incluso de haber sido pinochetista en su momento. ¿Ah? Digamos las cosas como son, porque no se puede engañar a la gente de esa manera. Si alguien fue diputado de un partido pinochetista que financió la campaña, que lo llevó adelante, ¿ya? Debe de reconocer y decir por lo menos, mire, en un momento determinado, ya saliendo electo, ya sabiendo todo aquello, entonces ya cambié. Y le acepto y le aplaudo, pero no me venga a plantear las cosas de otra manera. Perfecto, profesor Eduardo Artés. Vamos con los 5 minutos del exdiputado y abogado Gaspar Rivas. Bueno, bastante extraña digamos, la lógica que tiene Artés, el señor Artés, de entender que si uno es parte de un partido que se supone que tiene en su lineamiento el tema de Pinochet, entonces uno es pinochetista. Eso es una falacia, porque bajo esa lógica, muchos de los que son hoy día socialistas y que están en el Congreso y que pertenecen a un partido eminentemente allendista y que es el partido del presidente Allende durante la Unidad Popular, no tienen nada de socialistas y se han sentado 40.000 millones de veces en el legado de Salvador Allende. Aquí, una de las cosas que más le duele a la izquierda parlamentaria es que un fascista, como me dicen a mí, un nazi, no digo qué mejor, haya sido el único fulano que en el Congreso presentó un proyecto desde el año 90 para renacionalizar la gran minería del cobre, y que casualmente ese proyecto de ley es igual al proyecto de ley de renacionalización de Salvador Allende. Es exactamente igual, sin indemnización por el cobre que todavía está bajo tierra para los sinvergüenzas que se lo están robando, de las grandes empresas mineras de capitales extranjeros, capitales chilenos. Ni un solo peso de indemnización por el cobre que está abajo, que según las leyes actuales, hechas en dictadura y hechas en democracia, sí se les debería indemnizar. ¿Qué más decir? Porque la verdad es que yo ya agoté todo lo que tenía que decir en el segmento anterior y, no sé, solamente me quedaría
no quiero entrar en vicisitudes pequeñas, en temas pequeños, en caer en la llamada falacia dominem. Yo vine aquí a debatir ideas, no a atacar personas. No deseo hacerlo, solamente hacer esa apreciación y decir, caramba, qué extraño que yo sea militante de un partido supuesto, o sea, no el partido, no supuestamente, pero sí yo pinochetista, y era el único pinochetista que presentó un proyecto para renacionalizar el cobre en 30 años, y que es casualmente exactamente igual al proyecto de 1971 de Salvador Allende. Eso es todo. Perfecto, aclarado eso, Gaspar, vamos a ir con el último tema de la jornada. Es un verdadero streaming, tenemos más de 2.000 comentarios en este streaming, más de 250 personas conectadas en línea, digamos, así que felicitar la audición, la verdad que esto era bastante esperado, decir a nuestros amigos que estamos junto a la compañía de el ex candidato presidencial, profesor y presidente de UPA, el profesor Eduardo Artés, y por otro lado, el ex diputado, ex candidato a senador, abogado Gaspar Rivas. Estimados, vámonos con el último tema que dice relación con el tema de este proceso constituyente que fue fruto de este acuerdo expurio para muchos, que se llevó a cabo entre gallo y medianoche por parte de la clase parlamentaria. Ahora, yo quisiera escudriñar, porque aquí hay posiciones divergentes, ¿por qué el apruebo o el rechazo? Don Eduardo Artés, por favor, fundamente, y por qué, y si usted está de acuerdo con este tema también abarcando lo que respecta a la ley 21.200. Don Eduardo. Mira, una cosa, yo quiero plantear que el tema del cobre, incluso eso no da garantía para ser pinochetista o no. Por ejemplo, en la Junta de Gobierno, Merino no era partidario de la privatización, ¿no? Que él tenía una concepción de que siguiera eso dando vuelta en manos del Estado, y que en la práctica la profundización y la privatización de la gran minería fue obra de la concertación particularmente. Ahí se profundizó hasta llegar a los niveles que tenemos ahora. Entonces, eso no es el rasero para decir si tú eres pinochetista o no. Dicho eso, planteamos lo siguiente. Nosotros llevamos años luchando por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Fuimos una de las primeras organizaciones que planteamos aquello, ¿ya? Porque debemos entender que durante un largo tiempo Chile fue dominado por bandos militares, o sea, fue dirigido por bandos militares. Aquí no había ni siquiera respeto ni a la vieja Constitución del 25, que igual era una Constitución que fue hecha en forma democrática, ¿ya? Tampoco la del 33, ¿ya? Pero bueno, el movimiento popular, la lucha democrática, le colocó ciertos elementos, ciertas modificaciones que permitió la expresión del gobierno del compañero Salvador Allende, ¿ya? Y bueno, que no tiene nada que ver con los socialistas de hoy día o socios listos, porque de verdad ellos están en otra, ¿no? Ellos son neoliberales y no son más que eso. La socialdemocracia muchas veces es la antesala del fascismo, ¿ya? Y más bien pavimenta el camino al fascismo, ¿no? Con toda la corrupción, con toda la sinvergüenzura, etc. Así que el tema de tener una constitución que dé cuenta del nuevo Chile con lo cual luchó la gran mayoría contra la dictadura de Pinochet, y con la cual nos hemos manifestado durante años contra la AFP, por una educación gratuita y de calidad, por un sistema de salud centrado, digamos, en la mayoría y también de calidad, por vivienda digna, etcétera, etcétera, ¿ya? Ha sido un reclamo mayoritario, ¿no es cierto?, de tener una nueva constitución hecha y redactada por la gente. Esa era una de las banderas que estuvo presente en el levantamiento popular, junto con Fuera Piñera. La presión, la movilización obligó a este Congreso corrupto, a este Congreso, como se llama, que no tiene ningún respaldo ciudadano, por lo tanto no debería estar legislando, ya este gobierno que debería ya haber dejado el gobierno, tendríamos que haber tenido en este periodo un gobierno provisorio,
no digo socialista, asimismo, digamos, burgués, si aquí no está planteado ni el socialismo a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero bueno, se blindaron el 15 de noviembre, hicieron la cocina a espalda de la gente, ¿no? Y no salieron con este tema de la Convención Constitucional. Hasta ahí cedieron algo para mantener el todo. Hicieron una trampa. Sin embargo, el pueblo y los trabajadores, la mayoría, estamos conscientes que es una trampa. Es una trampa porque esta ley 21.200 que nombraba Jorge recién, no permite realmente redactar una constitución democrática. Entonces, ¿qué está planteado para las mayorías? Pasar por encima de la trampa. Llegar a un apruebo tan macizo que dé como elemento vinculante nuevas, formas de funcionamiento de la Convención Constitucional. Romper las amarras, sobrepasar aquello. En un momento determinado, en la vieja España, en la España, antes de la República, ¿no es cierto? Hubieron elecciones a las, municipales, ayuntamientos, etcétera, y ganó, digamos, los republicanos ampliamente. ¿Ya? Eso no era vinculante, en ningún lado salía que tenía que el rey irse y que tenía que instalarse la república, pero a partir de aquello sí. Y nosotros hoy día en Chile, sin copiar ni pegar nada, ni los momentos, ni nada, pero estamos en una situación muy parecida que nos puede permitir un apruebo macizo, gigante, realmente sobrepasar, ¿no es cierto?, este acuerdo miserable y este amarre que significó la cocina del 15 de noviembre. Entonces hoy día nosotros estamos por un apruebo macizo, de que sea realmente impactante, ¿no? Por votar también por una comisión constitucional, ¿ya? Y no la mixta. Sabemos nosotros que Alamán, por ejemplo, planteaba de que no, mira, ojalá la diferencia entre apruebo y rechazo no sea muy grande para que no haya conflicto. ¿Ya? Sabemos por dónde van las manos. También sabemos de las amenazas que ha hecho Desbordes, por ejemplo, planteando que es posible que haya derramamiento de sangre. Ojo, ha sido muy grave el 25 de octubre en el Mercurio, ¿no? Ha sido muy grave lo que ha planteado y pasó piolita y nadie discute sobre eso. Dice, hay gente trabajando para que exista derramamiento de sangre. Nosotros no queremos derramamiento de sangre. Lo que queremos, sí, que definitivamente ya refundar Chile y todos los corruptos que se hagan a un lado. ¿Ya? Y estamos hablando como política, ni siquiera como individuo. Cuando nosotros hablamos de refundar las Fuerzas Armadas y Carabineros, no estamos diciendo, digamos, que van a ser fusilados las Fuerzas Armadas. No, es la refundación de un punto de vista político, orgánico, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a su manera de funcionar, ¿ya? A los espacios para trabajar. Es lo que está planteado. Nosotros queremos, ¿no?, una asamblea constituyente. Entonces, vamos a trabajar por eso. Tampoco somos ilusos, ojo con esto. ¿Ya? Sabemos también que las constituciones obedecen a quien tiene el poder. Hoy día el poder está en manos de la burguesía, ¿no? Y bajo el auspicio de la Coca-Cola, el imperialismo norteamericano, las transnacionales y todo esto, ¿ya? Con todos los amarres de los tratados de libre comercio, en fin, con toda esa locura, ¿ya? No va a haber una constitución que sea socialista, ni mucho menos. Sí queremos nosotros correr el cerco lo máximo posible, donde existan derechos para los trabajadores, el derecho a la huelga, a la organización real, el derecho, a plantear la renacionalización del cobre y la nacionalización del litio, ¿no?, de los puertos, de los aeropuertos, de la gran banca, del gran comercio, industrializar al país y tener una patria plurinacional, donde todas las nacionalidades que conformamos este país y que habitamos este territorio, cooperemos entre sí sin que ninguno le ponga el pie encima del otro, ni de un punto de vista cultural, ni de un punto de vista económico, ni administrativo. Y terminar con esta división administrativa que nos impuso Pinochet en 1974 de esta regionalización
que fue en el fondo una manera de administración militar, política, fascista, ¿no es cierto?, del país, y que se ha mantenido hasta el día de hoy, y lo cual impide, por ejemplo, que en el Guadmapu, ¿no?, tengamos nosotros una zona, porque está dividido en regiones, ¿no?, el territorio mapuche. Entonces, claro que necesitamos, digamos, una asamblea constituyente, maciza, para avanzar lo máximo posible, y que abra las puertas hacia un gobierno patriótico, popular, de perspectiva socialista. Y cuando hablamos de perspectiva socialista, hablamos de un socialismo que tiene que nacer de acuerdo a las particularidades que tiene Chile, profundamente enraizado de acuerdo a las realidades nuestras, que no desee el mal de ningún país extranjero, pero que no permita tampoco que nos hagan mal a nosotros. Incluso tener un Estado tan soberano e independiente que nos permita relacionarnos con los amigos que tenemos en lo ideológico en otros países y con los enemigos, y que de tal manera de que nadie, ni amigo ni enemigo, ¿no es cierto?, tengan garantías por encima de nuestros propios derechos que tenemos desde un punto de vista como país, ¿ya? Y claro, porque esa es la relación entre el concepto patriótico y el concepto internacionalista, porque nosotros sí queremos que vivan bien todos los trabajadores en la India, en Bolivia, en cualquier lado. No queremos que estén mal, ¿ya? Pero al mismo tiempo reclamamos el derecho que también tenemos nosotros acá, ¿ya? Aquí no se trata de otra cosa. Bueno, y con esto queda claro que nosotros estamos con el apruebo, estamos con la Convención Constitucional, y que va a ser tan macizo, estamos trabajando y llamamos a trabajar para eso, para pasar por encima de todos los amarres que hizo entre Chile Vamos, nueva mayoría, o es nueva mayoría, ¿ya?, o la mayoría de los partidos, no todos, pero la mayoría, ¿no?, y la dirección también de lo que es el Frente Amplio, ¿ya? Ese acuerdo hecho a espaldas de los trabajadores para sostener el sistema, entregar algo para mantener el todo, lo vamos a echar abajo con un apruebo macizo. Perfecto, profesor Eduardo Artés. Vamos con las palabras y la posición, por supuesto, del exdiputado Gaspar Rivas. Dame un segundito, ahí sí. Ahí. Bueno, te comento, yo como parlamentario desde el año 2014, o en el año 2014, yo formé parte de la bancada transversal por la Asamblea Constituyente, el plebiscito para una asamblea constituyente para una nueva constitución. Mi firma está junto con la de otros, si mal no recuerdo, 9 parlamentarios, en el proyecto de ley que surgió justamente del trabajo de esa bancada transversal, en donde estaban parlamentarios como Carol Cariola, como Maya Fernández, entre otros muchos, para generar una nueva constitución, y no de cualquier manera, sino que a través de un plebiscito para una asamblea constituyente y obtener así una nueva constitución. En virtud de eso, como yo no he cambiado mi manera de pensar, yo voto apruebo, yo voy a votar apruebo, siempre lo he manifestado en distintas ocasiones a través de las redes sociales, de Twitter, qué sé yo estoy por el apruebo y estoy por una convención constituyente. Todos entendemos que evidentemente el poder siempre se defiende a sí mismo y defiende sus propias parcelas de poder, valga la redundancia. Todos entendemos que normalmente ese poder, cuando es puesto en duda, en entredicho, trata de hacer los cambios en la menor medida posible, bajo la lógica gatopardista de cambiar algo para que todo siga exactamente igual, de asegurarnos de hacer todos los cambios para que todo siga exactamente igual como está. Evidentemente que el acuerdo político que hay hoy día y que lo que va a hacer el 25 de octubre tiene miles de falencias, miles de peros que uno le podría decir,
entre paréntesis, una convención constituyente no es lo mismo que una asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente debería ser soberana y autónoma, ella misma darse sus lineamientos para cumplir con el cometido que tiene. Pero una convención constituyente lo más probable es que tenga, sea el Congreso, o ya sea el Congreso el que a través de una ley, esta ley, el que le va a dar sus normas de funcionamiento, por lo tanto no va a ser autónoma. Pero, como se dice en chileno, es lo que hay. Es lo menos malo. Entendemos que el mal menor, por muy menor que sea, sigue siendo malo. Entendemos que el mal menor a veces puede convertirse en el peor de los males, pero lo voy a decir en chileno, perdón, lo voy a decir en chileno, ¿qué carajo? Es lo único que tenemos, aprobar y convención constituyente. Es mucho menos malo que rechazar o una convención mixta en donde esté un 50% de los mismos parlamentarios, de izquierda y de derecha, de partidos nuevos y partidos viejos, antiguos, tradicionales o recién nacidos, desde la UDI hasta el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista, PPD, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, Renovación Nacional, PRI, Evópolis, los que sean. No, yo no quiero que el 50% de la gente que vaya a hacer esa constitución, no quiero, así como no quiero a un Alejandro Navarro o una Pamela Giles, tampoco quiero un Iván Moreira o tampoco quiero un Felipe Cast haciendo una nueva constitución. Pero hacer una salvedad. Yo voto apruebo para cosas específicas, no para otras que voy a nombrar después. Yo voto apruebo porque quiero que Chile recupere sus riquezas naturales, cobre, litio, agua dulce, mar. Quiero también que Chile le devuelva sus territorios ancestrales, que hoy día están usurpados en manos de las grandes forestales, al pueblo mapuche. Y que salde esa deuda que tiene hace más de 150 años. Y eso no es incompatible con los intereses del pueblo chileno. Eso no es incompatible, porque hoy día el territorio que ocupan las forestales no es territorio chileno, es territorio de las forestales, es territorio privado. Eso dejarlo en claro. Yo voto apruebo porque quiero que el Estado tenga nuevamente o maneje un sistema de reparto solidario como sistema de previsión social con aporte tripartito del trabajador, del Estado y del empleador. Quiero que se termine la estafa de las AFPs. Voto apruebo porque quiero que el Estado vuelva nuevamente a tener, como hace 50 o 60 años atrás, y que la gente se ha olvidado porque tiene memoria a corto plazo, vuelva a tener empresas de servicios básicos, como agua potable, como alcantarillado, como generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Recordemos que Chilectra era una empresa del Estado. Recordemos que Entel era una empresa del Estado. Recordemos que Endesa era una empresa del Estado. Cuando nadie apostaba en ese tipo de rubros, ahí estaba el Estado haciendo patria. Y estoy hablando de los años 40, 50, 60 y hasta el 70, incluso hasta el 80. Porque fue no solo Pinochet, sino que especialmente la concertación en democracia la que desarmó todo eso. Yo apruebo, además, para que tengamos salud y educación y seguridad ciudadana como derechos sociales en una constitución. Pero yo no apruebo para que Chile caiga en garras del globalismo de deconstructivismo sociocultural propio, así como el neoliberalismo, el globalismo neoliberalista económico propio de sectores de derecha, no el globalismo sociocultural, de deconstructivismo sociocultural es propio de sectores de izquierda. Yo no apruebo para caer en satisfacer las demandas de los grupos de lobby LGTBI. Esas no son la necesidad de los chilenos, o en los grupos de lobby canábico. No me interesa que la Constitución diga que el matrimonio es entre dos personas, o que la adopción es el derecho de una pareja a tener un niño. Para mí, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Para mí, la adopción es el derecho del niño a recuperar el padre y la madre que el abandono o la muerte le quitaron. Para mí,
la Constitución no debe legalizar la marihuana, porque la marihuana es una droga nefasta que destruye las neuronas y destruye al ser humano y al medio ambiente sociocultural en el cual está inmerso ese ser humano. Por mucho que los grupos canábicos estén todo el día diciendo que la marihuana es un inocente vegetal verde. Y finalmente, no apruebo para que se meta de contrabando, además de todo lo que acabo de decir, el lobby multiculturalista, que lo que quiere es justamente deconstruir la cultura chilena y hacernos creer que este es un país en donde, bueno, da la casualidad, hay un montón de pueblos, de etnias, está bien. Los pueblos originarios tienen un lugar preferencial porque estaban antes, pero que nadie me venga a decir que los inmigrantes que llegaron hace 5 o 10 años atrás son igual que los chilenos. No, para eso yo no apruebo. Yo apruebo para otras cosas. Yo voy a votar apruebo y voy a votar por convención constituyente, pero no para eso. No para que me digan que el Estado chileno tiene la obligación de darle al inmigrante aquellos derechos sociales que el propio país del inmigrante no pudo darle, o para que me digan que el inmigrante tiene derecho a reclamar en país ajeno. Para esas cosas yo no estoy disponible. Era lo que iba a decir, estimado Jorge, cuando se me cortó la batería del celular la última vez, hace un par de semanas atrás o 20 días atrás. Definir que yo voy a votar apruebo y convención constituyente como es la línea que he tenido en los últimos 6 años, desde que estaba en el Congreso, y para definir por qué voy a votar apruebo, y para definir al mismo tiempo también por qué cosas yo no estoy con el apruebo. Esa constitución tiene que responder a las necesidades con las que el pueblo chileno legítimamente se levantó, no para que se meta de contrabando entre gallos y medianoche algunas, digamos, reivindicaciones que tienen ciertos grupos globalistas, reitero, de deconstructivismo sociocultural, ya sea LGTBI, canábico, aborto libre o multiculturalismo. Perfecto, Gaspar Rivas. Vamos con los 5 minutos para cerrar este tema con el profesor Eduardo Arte. Mira, sí, mira, nosotros nuestro apruebo es justamente para reafirmar lo que es un país soberano, independiente, con justicia social. Para ir trabajando en torno a un nuevo Estado, ¿ya? A un Estado de nuevo tipo. Porque claramente hay muy poco que defender del punto de vista, ¿no?, de lo que es la realidad chilena. Aquí estamos desde el punto de vista global, que es el imperialismo, nos tiene hasta las formas de comer, de vestirnos, la ideología dominante, la forma de pensar única, ¿ya?, de carácter individualista, ¿ya?, centrada nada más que en el individuo, ¿no?, y las miradas siempre hacia el norte, ¿ya? Es decir, claramente nosotros estamos por construir, por eso hablamos de refundar Chile, ¿no?, construir una patria nueva, una patria popular, de todos los habitantes del país, de todas las naciones que habitamos Chile, porque una cosa es el Estado y otras cosas son las naciones. Ahí daría quizás para otro programa para discutir qué es nación, qué es Estado, etc. ¿Ya? Pero no podemos nosotros, ¿cierto?, con todas estas reivindicaciones que son necesarias, ¿no?, ocultar otros intereses. Porque hoy día es fácil hablar que estamos contra la AFP, estamos contra esto, estamos contra esto otro, pero algunos hemos estado desde siempre, desde el día 1 de 1973, ya del 11, ya hacia adelante, luchando contra el sistema neoliberal que fue impuesto a sangre y fuego. Ya que la mayoría hoy día dicen que eso hay que echarlo abajo. Y hasta Longueira hoy día dice, ¿no es cierto?, que bueno, hay que cambiar, ya, y Lavín se declara hasta socialdemócrata. Bueno, la socialdemocracia, que es lo que es hoy día, ¿ya? Pero con esto quiero decir, ¿ya?, que una cosa es tener una consecuencia en cuanto a defender
lo que es la soberanía, los recursos naturales, los derechos de los trabajadores y de los pueblos de Chile, y otra cosa es usar estas banderas, porque hoy día pegan, porque hoy día son las banderas que están en manos de las mayorías, ¿no? Para luego de contrabando, ¿no es cierto?, colocar las banderas más negras de la historia, ¿no? Las banderas del racismo, del nacionalismo de cartón, las banderas que en definitiva significaría hundir a Chile y colocarlo junto a lo más reaccionario que ha aparecido, digamos, en distintos países en este momento, aprovechando inclusive la pandemia, donde es una mezcla entre brujos, negacionistas, entre posiciones, como se llama, de carácter realmente ridículas y cínicas muchas veces. Perfecto, profesor Eduardo Arte. Vamos con los 5 minutos finales de el ex diputado Gaspar Rivas. Bueno, ahí sí. Bueno, reafirmar, reitero, el compromiso con el apruebo. Bueno, yo acabo de manifestar que desde el año 2014, cuando pocos hablaban, incluso los que hablaban eran tachados de locos, pocos hablaban de una asamblea constituyente, nadie entendía lo que era una asamblea constituyente, nadie hablaba o poco se hablaba en el ámbito político, al menos en el ámbito político, con seriedad se hablaba poco de una asamblea constituyente, de un plebiscito y de una nueva constitución. Reitero, puedo dar testimonio, y ahí está mi carta de presentación, desde esa época yo soy partidario de una nueva constitución, y no de cualquier manera, de una constitución hecha a través de una asamblea constituyente, a través de un plebiscito de entrada. Eso lo hago presente porque aparentemente se me está emplazando, o me siento emplazado a entender que, bueno, como yo no nací yo nací en el año 78, difícilmente me podía oponer a Pinochet antes de haber nacido del vientre de mi madre. Yo solamente puedo hacerlo desde el momento en que ya tenía uso de razón, y fue bastante después de Pinochet. Ya Pinochet ni siquiera está en el gobierno. Entonces, entender, contextualizar las cosas como son. Y también contextualizar y hacer, digamos, dejar en claro que volvemos nuevamente a la utilización de los conceptos policías. A ver, los conceptos policías son palabras, las palabras policías son herramientas de represión política para ridiculizar, reprimir, patologizar a cualquier persona que esté en contra de un discurso políticamente correcto, de derecha o de izquierda. La derecha, la principal palabra policía que tiene es populista, para atacar a cualquiera que se levante en contra del neoliberalismo. Y la izquierda tiene muchas palabras policías. Las voy a decir, si me las sé de memoria: nazi, fascista, xenófobo, racista, homofóbico, transfóbico, ignorante, discriminador, intolerante, discurso de odio, anda a leer, cavernícola, machista, misógino, conservador, y un sinnúmero de insultos, improperios para descalificar y reprimir a quien piensa distinto. Y se acaba de decir hace unos minutos atrás que esto iba a ser meter de contrabando el racismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo, en qué momento preocuparse de los chilenos se convirtió en odio y en racismo? ¿En qué momento? ¿Cómo es posible que en un país en donde ni siquiera los propios chilenos pueden tener sus derechos como corresponde, la salud, la previsión y la educación, haya gente que diga: sigamos haciendo venir gente, total, la pobreza alcanza para todos? Eso es una irresponsabilidad.
Chile es principalmente para los chilenos. Tenemos una deuda con los pueblos originarios, por supuesto, con todas las etnias originarias, pero que no me vengan a decir que también Chile es de aquellas personas que llegaron hace 5 o 10 años atrás, muchos de los cuales, si las situaciones en sus propios países se solucionaran, volverían inmediatamente a su país. Es decir, hasta ahí les llegaría el amor por Chile. Yo para eso no me voy a prestar. Yo sí voy a votar por el apruebo, por una nueva constitución y una asamblea constituyente, pero para lo que dije, quedó claro, no lo voy a repetir, pero no para aquellas cosas que también las dije y que quedaron claras y no las voy a repetir. Perfecto, Gaspar Rivas. Estamos llegando ya casi al término del programa. Solamente darle las palabras. Quiero, antes de eso, usted, profesor, y lo mismo Gaspar Rivas, yo le voy a nombrar 3 nombres y usted, profesor, con una palabra me va a dar su definición. Y vamos a partir con lo siguiente. José Antonio Kast. Mira, basurero la historia. Joaquín Lavín. Un payaso. Peligroso, pero payaso. Gaspar Rivas. La confusión total, ¿ya? Y algo va de contrabando ahí. ¿Eh? Perfecto. Vamos con Gaspar Rivas. Beatriz Sánchez, Gaspar. Como política es un excelente periodista. Daniel Jadwe. No lo quisiera como presidente. Eduardo Artés. No, yo no voy a caer en temas personales, lo reitero. Pero sí, a cambio de Eduardo Artés, voy a referirme a Joaquín Lavín y al señor Kast. El señor Kast es un ultraderechista conservador católico que tampoco, al igual que el señor Jadwe, tampoco lo quiero como presidente. Y el señor Lavín es, a ver, ¿cómo lo podríamos llamar? Es un... acomódate acomódate como puedas. Quiero ser presidente a como sea de lugar. Incluso si quieren un presidente, como ha circulado en un meme, y con esto concluyo, si quieren un presidente transgénero, él también está dispuesto a ser transgénero, el señor Lavín. Perfecto. Eduardo Artés va a figurar en la papeleta 2021 y las palabras al cierre. Mira, eso no está claro. Lo que está claro es que nosotros como Unión Patriótica sí vamos a estar. Inclusive ahora hemos iniciado una campaña por los 40.000 afiliados al partido. Vamos a comenzar esa campaña de aquí una semana y media más. Ya vamos a tener nuestra presencia. Ahora, si en eso me toca estar a mí o alguna compañera, algún compañero, o hacemos una cosa más amplia, pero nuestra posición de refundar Chile, patria nueva, popular y socialista va a estar. Perfecto. Ahí están las palabras al cierre, profesor. Bueno, y invitar a todas las personas, a todos quienes están escuchando, a perseverar en un camino que significa de la unidad de las mayorías para hacer las transformaciones estructurales que la realidad nos reclama, ¿ya? Desde un punto de vista de los intereses de los trabajadores y de las naciones y pueblos que formamos parte de lo que es Chile, ¿ya? Y por tanto, vamos tras un apruebo macizo, gigante, ¿ya? Y una convención constitucional para desamarrar la convención constitucional y transformarla en asamblea constituyente como efecto de lo macizo que va a ser el apruebo. Perfecto, profesor Eduardo Artés, agradecer su gentileza y vamos lo mismo con el exdiputado Gaspar Rivas. Don Gaspar Rivas, ¿va a estar disponible para la diputación o va a estar disponible para la papeleta presidencial? Y las palabras al cierre, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Al margen también de todas las diferencias y los momentos digamos, de exaltación propios de la política, saludar, despedirme también y agradecer la participación de Eduardo Artés. Espero que las diferencias se mantengan solamente en lo político, porque yo, al menos hasta este minuto y al margen de lo que haya podido pasar en las últimas 2 horas,
le sigo teniendo mucho aprecio y sé que tenemos muchas cosas en común. Respecto a la pregunta que tú me decías, la verdad es que todavía no lo sé, ni por uno ni por otro. Una candidatura presidencial, caramba, eso son palabras mayores. ¿A quién no le gustaría, a qué político no le gustaría ser presidente de Chile? Por supuesto que no te voy a mentir. A cualquiera que tú le preguntes, que realmente sienta la política, el servicio público adentro. Pero son palabras muy, muy, muy mayores. Diputación, tal vez, no lo puedo asegurar, pero haciendo hincapié que si yo volviese al Parlamento, sería para desarmar desde dentro el sistema de democracia liberal burguesa parlamentaria, porque en el Parlamento no están las soluciones no están en el Parlamento, ahí solamente están las mentiras y la corrupción. ¿Y por qué querer volver? Porque por la chota, o sea, si uno no vuelve, le está regalando en bandeja a los mentirosos y a los corruptos de siempre el Parlamento. Entonces, por último, tratar desde ahí de desarmar, hacer un pequeño granito de arena para desarmar este sistema de democracia liberal burguesa parlamentaria. Pero ambas cosas no puedo asegurar nada, no te puedo decir nada. Jorge, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa y el tiempo lo dirá. Muchas gracias. Así es, bueno, gracias Gaspar. Bueno, y para ambos la política es dinámica. Agradecer la presencia en este espacio republicano, la verdad, comentarles que hemos tenido más de 3.200 comentarios en este streaming y lo ha visto hasta 300 personas en línea, así que estamos bastante contentos de haber contribuido, estamos contribuyendo para que la gente, la ciudadanía se pueda informar libremente de los proyectos de cada movimiento, sector, etcétera. Agradecer a Alejandro Correa, que es la persona que nos permite salir al aire, agradecer a Mario Jara, a pesar de toda la censura, que logró masificar este video en las redes sociales, agradecer a cada uno de los auditores y telescuchas que estuvieron opinando, porque había un debate paralelo ahí en las redes sociales, así que agradecimientos especiales al profesor Eduardo Artés, lo mismo que a Gaspar Rivas. Gracias por su gentileza y por su tiempo, y nos estamos viendo en otro programa de Dirección Correcta. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias.